Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Los invito para que puedan saludar a la persona que tienen al frente, atrás, denle la bienvenida. Mientras yo me organizo acá. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Ahora sí ya estoy organizado. Qué bendición es poder tenerlos en esta mañana. Hemos tenido como una montaña rusa de emociones, de tristezas, porque unos se van, de alegría también porque otros llegan, porque veo rostros que hace mucho tiempo no veía, y doy gloria a Dios por eso, por sus vidas. Qué bueno que es que podamos reunirnos como hermanos, ¿no es cierto? Yo en lo personal pienso que es una gran bendición que podamos venir a esta casa de oración, donde podemos no solamente aprender y escuchar lo que Dios tiene para nosotros, sino que también podamos ofrecer adoración y exaltación a Dios, amén, con nuestros cuerpos, con nuestras palabras, con nuestra alabanza. Qué bendición es poder tener ese privilegio de poder darle la gloria y la honra al Señor. Y quiero invitarlos para que se animen, para que estemos animados a estar constantemente en esa sed de conocer del Señor, de buscarlo, de querer escuchar su palabra, de alabarlo, que no hayan motivos ni excusas que nos impidan venir y congregarnos y escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo los animo para que estemos ahí parados, firmes, fieles, y podamos reunirnos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Quiero arrancar orando. Quiero invitarlo para que donde usted está ahí pueda cerrar sus ojos y vamos a seguir adorando al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos, Señor, en tu nombre, Padre, como tu pueblo, como tus hijos, Señor, para exaltarte, Señor, para alabarte, Señor. Hoy entramos, Señor, por tus atrios, Señor, con acción de gracias, Señor, y alabanza, Señor. Gracias, Dios, por este momento, Señor, en el que podemos escuchar tu mensaje y tu palabra, Señor. Hoy pedimos que seas tú, Señor, quitando todo pensamiento, Señor, toda preocupación, Señor, que tal vez tengamos en nuestra mente, Señor, que no nos deje recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, guarda nuestra mente, Señor, y abre nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que podamos aprender de ti, Señor, y lo más importante, Señor, que podamos vivir, Señor, y enseñar también tu palabra, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos y pedimos que sea tu presencia, Señor, en este lugar, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues como todos ya sabemos, y lo que acaba de anunciar Luis, estamos muy animados con el evento que tenemos de Burn, y toda la semana, estuve pensando en cuál es el mensaje, qué es lo que Dios quiere para la iglesia, y pues dentro de mi mente y dentro de lo que yo quería, pues íbamos a tener un tiempo de oración. Qué bueno es predicar acerca de la adoración y la alabanza, ¿no? Entonces toda la semana estuve tratando de organizar el mensaje, de aclarar mis ideas, pero oh sorpresa que el viernes en la noche el Señor tenía otros planes para su iglesia, y todo lo que preparé me tocó dejarlo a un lado porque el Señor tiene otra palabra y ha puesto algo en mi corazón, y no podía pensar en otra cosa en lo que Él realmente ha puesto en mi corazón, y he sentido mucho predicar esta palabra. Entonces espero que sea para edificación de la iglesia. Quiero empezar con una frase de un teólogo muy reconocido que se llama A.W. Tozer. Él hizo la siguiente afirmación, dice: el cristiano de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. Y he estado meditando acerca de esta frase que da este teólogo, y me parece que está muy bien, ¿no? Porque somos fuertes o débiles dependiendo de qué concepto tenemos de Dios, ¿no es cierto?
Si creemos que Dios es un Dios pequeño, pues vamos a ser débiles. Mientras que si creemos que Dios es fuerte y lo conocemos como Él es, pues vamos a estar más fortalecidos y vamos a tener la capacidad de ser más fuertes ante las situaciones de la vida. Entonces, también he estado meditando mucho acerca de la grandeza y de la majestad de Dios. Y esta frase que acabo de leer de A.W. Tozer me lleva a pensar que muchas veces tenemos un concepto equivocado de Dios. A veces como hombres que somos limitados, a veces tenemos conceptos que son minúsculos o un concepto inferior de lo que realmente Dios es. Pienso que muchas veces tratamos de meter a Dios en definiciones o en conceptos o dentro de un cuadro, y al tratar de hacer eso, pues desconocemos primero su grandeza y limitamos su grandeza en nuestra mente. Entonces, en este tiempo he tenido la posibilidad de hablar con algunos jóvenes. Conozco algunos amigos en Bogotá también y que no conocen del Señor, otros que conocen del Señor, y me doy cuenta que tenemos un concepto equivocado de Dios y que a veces lo ponemos a Él a la medida de nuestras necesidades. Entonces muchas veces creemos como cristianos que Dios, el Dios supremo, el Dios todopoderoso, está en obligación de sacarnos de un problema, o que el Dios todopoderoso tiene la obligación de proveernos, o que Él está en la obligación de venir en nuestro socorro. Sentimos que Él gira en torno a nuestra vida. Y me llama mucho la atención ver cómo la generación que se está levantando se está levantando en una generación en donde pensamos que el mundo les debe. ¿Y por qué lo digo? Porque conozco, y como ya lo he dicho, conozco muchos ejemplos y he tenido la posibilidad de ver a muchos cristianos y a muchos no cristianos, ver cómo viven creyendo que Dios les debe, o que la vida les debe algo, y que tienen que ser saciadas sus necesidades. Y quiero dar tres ejemplos de ver cómo esta generación se ha levantado pensando en que el mundo les debe, que Dios les debe. Tengo muchos familiares en Bogotá en donde tienen hijos únicos, y entonces al ser esos hijos únicos, los papás giran en torno a la vida del niño, ¿no? Entonces lo que el niño pida, da, papi quiero. A veces cuando hay necesidad, pero el niño pide, no importa, sacamos de donde sea y quiero, y el papá, deme. Y entonces estos niños crecen con la mentalidad de que el mundo gira en torno a ellos, y entonces como desde pequeños todo lo que pedían se les daba, entonces cuando van a ser grandes también creen que la vida funciona así, pero se estrellan contra el mundo y se dan cuenta que el mundo y Dios funciona de otra manera. Y ahí es cuando vemos que hay problemas en la juventud, y sobre todo en esta juventud que he visto que todos podemos ver que están tan difíciles. También tengo muchos amigos también, y estudié en una escuela pública. Yo estudié en la Universidad Distrital, y también habían muchos jóvenes muy buenos, muy inteligentes, muy estudiosos, pero también habían otros que no. Habían otros jóvenes que no les gustaba estudiar, no les gustaba trabajar, pero ellos eran los primeros que estaban protestando para exigir derechos del Estado. Entonces, necesitamos subsidio, necesitamos Pero cuando uno los conocía más a fondo, eran los que no les gustaba estudiar, los que no les gustaba trabajar, pero sí esperaban a que el Estado o a que la gente que está en posibilidad de ayudar, pues como que les ayudaran. Ahora, no estoy generalizando que todos los que están en las marchas no les guste trabajar y no les guste estudiar. Hay un porcentaje ahí, ¿no? Pero quería mencionarlo porque muchos de esos a veces están como un poquito desenfocados, pero también hay muchos que saben lo que están haciendo y saben por qué lo están pidiendo y saben lo que están haciendo. Entonces no quiero que generalicemos a todos los muchachos. Ahora, hay gente como cristianos, y yo me incluyo porque en algún tiempo tuve esa mentalidad, y es de creer que como yo asisto a la iglesia, como yo diezmo, como yo me porto bien, entonces Dios está en la necesidad de suplir todo lo que le pido. Ay, Dios, yo estoy yendo a la iglesia, ayúdame en esto, dame el carro.
yo estoy haciendo esto, estoy cumpliendo, me estoy congregando, estoy orando, entonces tú tienes que hacer esto por mí. Y eso crea un concepto equivocado de lo que es Dios, y es poner a Dios en la misma medida de nuestros problemas. Eso nos lleva a tener un cristianismo débil, porque no conocemos cómo es Dios. Y yo pienso y creo que Dios es más grande que cualquier problema, que es más grande que cualquier circunstancia, y que es más grande de cualquier cosa por la que estemos pasando. Y tenemos un vivo ejemplo, y ese ejemplo de una iglesia fuerte la podemos ver en el libro de los Hechos, ¿no? La iglesia más fuerte que hemos tenido y el ejemplo que tenemos como cristianos es la iglesia que vemos en la iglesia primitiva, en la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos. Y es muy interesante porque esta iglesia fue fiel, es una iglesia de muchísima fe, la que podemos ver en los Hechos. Es una iglesia que ama al prójimo, que se mueve según la voluntad y la voz de Dios. Es una iglesia fuerte, ¿no? Entonces, como les digo, este ejemplo de iglesia es un modelo que tenemos que seguir, y quiero que veamos algunos ejemplos que nos muestran cómo vivieron los primeros cristianos, los apóstoles. Y pues como todos sabemos, los apóstoles todos murieron, ¿por qué? Por predicar el evangelio, ¿no es cierto? Ellos dieron su vida por predicar a Cristo y por vivir en el nombre de Cristo. Entonces, pues el primer ejemplo que tenemos es el de Esteban, ¿no? Sabemos que él fue arrestado y murió apedreado, ¿por qué? Por predicar a Cristo. Hay otro ejemplo también que es el de Pedro y el de Juan. Ellos fueron también arrestados, fueron azotados, sufrieron persecución, fueron arrestados y también dieron sus vidas por predicar a Cristo. Y quisiera resaltar un pasaje que está en Hechos 5, versículo 40 al 41, que dice: y llamando a los apóstoles, acá se refiere a Pedro y a Juan, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y así podemos ver un panorama muy general y la iglesia en general, y quiero que veamos en Hechos capítulo 8, versículo 3, ver cómo la iglesia sufrió. Y dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando ¿qué? Casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos que no solamente fueron los apóstoles, sino que fue la iglesia en general, ¿no? Y aquí en este pasaje menciona a Saulo, que después, por un llamado del Señor, se convierte en apóstol, el apóstol Pablo, y él también es un vivo ejemplo de lo que es padecer por el nombre del Cristo. En 2 Corintios hay un listado de todo lo que él sufrió y lo voy a leer muy rápidamente. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi misma nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y muchos ayunos, frío y desnudez, y además de otras cosas. Qué terrible, ¿no? Pero aún así, ¿saben qué era lo más especial y qué era lo que caracterizaba al apóstol Pablo? Que él vivía con gozo. Y él vivía con gozo por haber sido tenido por digno, por padecer en el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros ahorita nos sentimos en la capacidad de vivir los padecimientos que sufrió Pablo por predicar y por ser tenidos dignos de padecer en el nombre de Cristo? Así que la iglesia en general ha tenido persecución, y esta iglesia es fuerte y tenemos que tenerla como ejemplo para este tiempo. Pero yo me pregunto, ¿por qué eran fuertes? ¿Por qué esta iglesia era fuerte? Recordemos nuestra frase inicial: el cristiano de cualquier época ha sido fuerte o débil dependiendo de su concepto de Dios. ¿Por qué eran fuertes?
porque ellos tenían un conocimiento, un concepto pleno de lo que era Dios. Ellos tenían un conocimiento de quién era Cristo y a quién predicaban. En Hechos 5:42 dicen: y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Y esta mañana yo pensaba, qué poderoso sería si todas las iglesias hicieran lo que están hablando acá, ¿no? De enseñar y de predicar a Cristo, pero pues tristemente a veces se predica lo que ha hablado en algunas ocasiones Luis, un mensaje bastante humanista, ¿no? En donde el evangelio gira en torno al hombre y no en torno a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿En dónde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta de cómo es Dios? Es fácil, ¿no? En la Escritura. Dios se ha revelado a través de la Escritura. Él ha mostrado su carácter, Él ha mostrado sus atributos, Él ha mostrado su plan, Él ha mostrado su voluntad. Así que quiero que tengamos una idea de la grandeza, de la majestad de Dios. Y digo una idea porque en nuestra mente limitada tal vez nunca vamos a poder entenderlo, la grandeza y la majestad de Dios, porque Él es eterno y nuestras mentes están limitadas, tenemos una mente limitada y Él es eterno, entonces tal vez nunca vayamos a poder tener un concepto específico de la grandeza de Dios, porque Él es infinito. Así que en esta mañana quiero resaltar algunos atributos de Dios. No voy a entrar en detalle en cada uno porque me demoraría tal vez toda la vida. Pero sí quiero que los recordemos y que los tengamos en nuestra mente para poder desarrollar el mensaje que quiero y para poder que todos estemos en la misma página. Amén. Tal vez de pronto usted en su casa ya pueda estudiarlos más a fondo y pueda mirar de lo que estamos hablando y cómo Dios se ha revelado. Entonces, Él es glorioso, ¿no? Él es majestuoso, Él es Dios Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. Él es perfecto, Él es eterno, Él es infinito, Él es el alfa, Él es el omega, Él es omnipresente, Él lo llena todo. Él es infinitamente y eternamente bueno. Es infinitamente y eternamente misericordioso. Es infinitamente y eternamente justo. Es infinitamente y eternamente bondadoso. Y es infinitamente y eternamente amoroso. ¿Y por qué resalto este infinitamente y eternamente? Porque estos atributos que acabé de leer, de ser bueno, misericordioso, justo y bondadosos y amorosos, han sido atributos que Él nos ha dado la capacidad de que nosotros también los tengamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que Dios es bueno, pensamos como nosotros somos buenos, tal vez en esta medida de ser buenos Dios es así, pero no, Él es perfecta y eternamente bueno. A veces pensamos y nos levantamos creyendo que somos muy misericordiosos y voy a ayudar a mi amigo, voy a ayudar en el trabajo, voy a ayudar acá. Pero hay días en los que no, hay días en los que amanecemos de mal genio, entonces la misericordia como que no se nos nota tanto. Entonces Dios es infinitamente bueno y es eternamente misericordioso. Él tiene toda la medida de misericordia, toda la medida de amor, toda la medida de amoroso. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es santo. Él es santo, santo, santo. No podemos definir a Dios como santo. La misma Escritura dicen que los querubines que están en el trono, santo, santo, santo. Así que Él no es simplemente santo. Él es santo, santo, santo. Podemos ver lo grande que es Dios. Yo digo que nos faltan las palabras para describir su grandeza. La Escritura dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Porque somos limitados, ese conocimiento es muy alto. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y hay una imagen que yo creo que tal vez todos los que estamos acá la hemos podido ver en el Facebook y en las redes sociales, que ha estado circulando
¿Cuántos han visto la imagen del universo, la que publicó la NASA hace poco? No sé si Jonathan me puedas colaborar con la imagen. Esta imagen la tomó un telescopio que se llama James Webb de la NASA. Cuando yo vi esta imagen, para mí fue lo que acabamos de ver, ¿no? Que los cielos cuentan su gloria y que el firmamento cuenta la gloria de sus manos, de su creación. Y yo veo esto y yo digo, es que Dios es infinitamente y es eternamente majestuoso. ¿Ustedes pueden creer que cada puntico que se ve ahí es una galaxia? Y no solamente ese es el espacio, esta imagen la llamó la NASA la llamaron el granito de arena del universo. O sea, no es solamente esto es solamente un grano de arena de lo que hay en el universo. Y esto me muestra la grandeza y la majestuosidad de Dios. Cuán minúsculos somos, ¿no? En comparación a la creación del Señor, para que podamos tener en nuestra mente la grandeza del Señor. Y quiero conectar esto con lo que empecé el mensaje, y es que a veces vemos a Dios como el que nos soluciona nuestros problemas y nos olvidamos que Él es el Dios que creó esto. Es un Dios majestuoso, Dios grande, eterno. No hay palabras, este conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Quiero que leamos el Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. No nos podemos escapar de la presencia de Dios. Quiero que lo leamos otra vez, Jonathan, y ayúdame a proyectarlo. Salmo 139 de la versión Reina Valera, para que podamos leerlo y para que podamos interiorizar lo que está hablando aquí el salmista. Y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir que Él está en todo momento con nosotros, ¿no? Aunque en la remota posibilidad de que el hombre pueda llegar a alguna de esas galaxias de las que vimos ahorita, no nos vamos a poder esconder ni apartar de su presencia, porque es que Él lo llena todo. Él está en todo. Y la vez pasada tuve la posibilidad estábamos hablando con Jonathan y yo le decía el ejemplo de que tal vez un pez se pueda preguntar qué es el agua o cuál es el agua, porque es que yo no sé qué es el agua, un pez, pero es que él no la ve porque él está en el agua, ¿no es cierto? Probablemente él, pero ¿qué es agua? No veo el agua, pero es que él vive en el agua. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Dónde está Dios? No lo veo, pero es que Él está en todo. Y lo más increíble y lo que el Señor me mostraba esta mañana era, externamente Él lo está también en toda su creación, pero Él está también internamente. El Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no solamente Dios está afuera, sino que Él está también adentro, y Él es el único quien pesa nuestros corazones. Él está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, Él está en todo. Una vez tuve la posibilidad de compartirle a los adolescentes y les decía: ¿ustedes creen que cuando están en su computadora, ya en la habitación donde nadie los está viendo, ustedes creen que están solos? Dios está ahí con ustedes, Él conoce sus pensamientos, conoce sus mentes, Él está ahí. Aunque estemos en la lejanía, debemos pensar como el salmista: allí estás tú, porque Él lo llena todo. Amén. Entonces ahora con la idea que tenemos, esta breve idea de la grandeza de Dios, quiero que leamos Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claramente aquí el ángel está hablando acerca de Jesús, ¿no? Y Dios está dando cumplimiento acerca de una profecía que se había dado hace muchos años atrás, por allá con el profeta Isaías, ¿no? Entonces quiero que nos enfoquemos por un momento en esta palabra Emmanuel. Y pues como ya el mismo versículo lo traduce, dice que es Dios con nosotros. Pero les voy a dar un dato curioso, mire, la palabra Emanu significa con nosotros. Y las letras El significa Elohim o Dios. ¿Qué es Elohim? Dios Todopoderoso, Dios Creador. Dios. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, o el Dios Todopoderoso con nosotros. Así que Emmanuel no es un Dios que está por encima de nosotros solamente, ¿no? Que está allá reinando en su trono. Ni tampoco Emmanuel es un Dios que está por ahí, cerca, ¿no? Yo estoy aquí también y también puedo, vaya usted defiéndase como pueda, no. Él vino como Dios con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? Él no vino como Dios con los ricos, no vino como Dios con los religiosos, ni con los budistas, ni con los musulmanes, ni con los colombianos, ni con los venezolanos, estadounidenses, canadienses. No es como Dios ni con los ingenieros, ni con los futbolistas, ni con los empresarios, ni con los arquitectos. Simplemente es Dios con nosotros. Con nosotros. Entonces leamos lo que dice Jesús en Mateo 28, versículo 20, y quiero que nos enfoquemos en la parte B. Jesús dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dijo Jesús? He aquí, yo estoy como con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo quiero que veamos acá, ¿hay alguna restricción para esta promesa? Pues claramente no, pues yo no veo ninguna restricción ni una condición. Aquí Jesús no está diciendo, yo estaré con ustedes si se comportan bien, o yo estaré con ustedes en la adoración, o yo estaré con ustedes si adoran, o yo estaré con ustedes si sufren, o si están en victoria. No, yo no veo acá que haya ninguna restricción, ninguna condición. Él está con nosotros, Dios con nosotros. Amén. Entonces este versículo que acabamos de leer, esta parte del pasaje, podríamos leerla también fácilmente como Emmanuel, todos los días, hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Porque es Dios con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces algunos me dirán, Diego, pero ¿por qué estás cambiando las palabras de la Biblia? Si es que aquí el que está hablando es Jesús. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que Jesús era Dios en forma humana. Amén. Jesús era Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Ahora, los profetas, los apóstoles, los ángeles no serían suficientes para lo que nosotros necesitábamos. Dios envió algo más que milagros, Dios envió algo más que mensajes. Él se envió a sí mismo. Él envió a su Hijo. En Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en los evangelios, y acá en Mateo y en Lucas, podemos ver cómo inicia la historia de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Ese verbo, cómo se hizo carne ese verbo aquí en la tierra, y podemos ver que esta es una historia de un gran descenso, ¿no es cierto? Porque quiero que leamos Lucas 1:31-33. Miramos cómo anuncia el ángel la llegada de Jesús, de Emmanuel. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nosotros en nuestra mente humana, si llega un ángel anunciándonos algo, o pongámonos en los zapatos de María, ¿qué pensaría ella? ¿Qué pensaría o qué se le pudo haber pasado a ella por la mente al escuchar este anuncio, no?
será llamado el Hijo del Altísimo, el que heredará el reino del trono, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. Va a llegar un rey, ¿no? Entonces en nuestra mente natural, pues estaríamos pensando que la venida de Jesús iba a ser digna de un rey, ¿no es cierto? Con un carruaje, con caballos llenos de fuego, y se abrió el cielo y llegó el rey. Y la tierra tembló y las montañas se estremecieron porque llegó el rey, llegó el gran yo soy, llegó el todopoderoso. Pero mis amados, pues todos sabemos que no fue así. La llegada de Jesús fue contra todo pronóstico. El Verbo se hizo carne de la manera más sencilla y humilde posible. Era una noche común, tal vez, nació en un pesebre rodeado de ovejas, de animales, de vacas, rodeado de pastores que acudieron al llamado de los ángeles esa noche, ¿no? Todos recordamos esa historia, ¿no? Pero fue una llegada lo más sencilla y lo más humilde posible. Entonces, inicié este mensaje recordando acerca de la grandeza de Dios y de la grandeza de Cristo, pero ahora quiero que hablemos un poco más acerca de la humanidad de Cristo. Hablemos de la humanidad de Cristo para que podamos entender mucho más a fondo lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Vamos a leerlo y para que podamos entender. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Mire esta frase de se despojó a sí mismo, y esta de se humilló a sí mismo. Ahora pensemos ahora en esto. ¿Por qué Dios se despojó? ¿Qué quiere decir esto? Porque Él dejó esa comodidad que tenía en el trono, ¿no? ¿Por qué dejó esa eternidad? ¿Por qué dejó esa infinitud? ¿Por qué se despojó de estar allá, en el trono celestial, y decidió hacerse hombre? Decidió limitarse en carne, en nombre, ¿no? Tenía limitaciones, ahora ya no era un espíritu todopoderoso, sino que ahora estaba limitado en la carne. Él se humilló siendo semejante a nosotros. Ahora yo pregunto, ¿por qué decidió sufrir las necesidades que sufre un hombre? ¿Por qué decidió sufrir todas las necesidades por las que sufre un hombre? ¿Por qué decidió limitarse el tiempo? ¿Por qué decidió sujetarse a María, a su madre? Cuando uno es bebé, uno está sujeto a sus padres, ¿no es cierto? Tal vez a él le tocó sujetarse a las normas que tenían como familia. José y María tenían unas normas y él estaba ahí, sujeto. ¿Por qué decidió sentir hambre? ¿Por qué decidió sentir sed? ¿Por qué decidió sentir cansancio? ¿Por qué decidió sentir tristeza, sentir ansiedad o tener que trabajar? Todo lo que tenemos que pasar nosotros como hombres, ¿por qué? Porque el Eterno, y esto lo leí y decía, porque el Eterno tuvo que sujetarse a esta frase: se te acabó el tiempo. Si Él es eterno, Él estaba en su gloria, el eterno, ¿no? Pero Él se hizo hombre y Él se sujetó a esto de se te acabó el tiempo. Jesús, se te acabó el tiempo, tenemos que ir a otro lado. Él estaba en el templo y llegó María: Jesús, se te acabó el tiempo, ¿tú qué haces aquí? Vámonos para la casa. El Eterno. Él en un momento era un espíritu sin limitaciones y al siguiente momento era un hombre de carne y hueso. Ahora quiero que entendamos que Jesús fue 100% hombre y que también Jesús fue 100% Dios. Ahora yo me pregunto si en algún momento de su vida él pensó en cambiar de pronto la dura cama en la que él dormía. Es que esta cama está muy dura, venga, yo me hago una cama más cómoda. O si él pensó de pronto en algún momento de cansancio decirle a los apóstoles: voy para Judea, vayan siguiendo que yo me teletransporto, allá nos vemos. Es lo que uno a veces se pregunta, ¿no? Porque él sufrió cansancio y él también, pero él tenía el poder de cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y el enemigo, el diablo, el tentador sabía de su poder, por eso él le dice: si tiene hambre, convierta estas piedras en pan.
Y era lo que predicaba la vez pasada. Probablemente nosotros en un ayuno se nos va a aparecer el enemigo, no nos va a decir convierta estas piedras en pan porque no tenemos el poder. Pero Jesús sí lo tenía y el enemigo lo sabía. Entonces yo me pregunto si en algún momento de cansancio, pues lo que les digo, pensó en teletransportarse o en cambiar la cama o en, uy, tengo un hambre, venga que me llegue aquí suculento banquete acá. Pidamos un Rappi aquí en la línea celestial, que nos llegue aquí la bandeja que quiero, ¿no? Él sintió hambre, él sintió sed. Ahora yo pienso en su momento de humillación. Él fácilmente pudo haber destruido a todos los soldados que lo lastimaban y que lo humillaban y que lo escupían, ¿no es cierto? Con solamente el pensarlo, habrían caído muertos, porque era 100% Dios, pero aún así no lo hizo. ¿Qué lo hizo pensar? O no sé si a veces yo pienso, ¿será que él, siendo hombre, se arrepintió de haber venido y de haber cambiado su corona celestial por una corona de espinas? Ahora yo me pregunto, ¿sabes por qué lo hizo? ¿Sabes por qué él se sujetó a todo lo que se sujetó? ¿Por qué se humilló? Ahora podemos entender por qué se humilló. Porque él estaba en su trono, pero él se humilló a ser como nosotros. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque se despojó. Él lo hizo por amor. Lo hizo por amor por ti. Lo hizo por amor por ti, por mí, por todos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a eso? Pensar en ese amor incondicional del Señor y saber lo que Él vivió por nosotros y que todo fue por amor, eso realmente a mí me llena de mucho gozo. Pero entonces ahora hay una razón, porque también me pregunto, ¿por qué se expuso Jesús a nuestras necesidades humanas? ¿Por qué se cansó? ¿Por qué se asombró de la incredulidad de su familia, de sus vecinos, cuando estaba en Nazaret, que nadie creía en Él? ¿Por qué se enojó con los fariseos? ¿Por qué se quedó dormido de cansancio? ¿Por qué se sintió triste ante la tumba de Lázaro? ¿Por qué sintió hambre y sed en el desierto? ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que nosotros también lo sentiríamos. Él sabía que nosotros también sentiríamos cansancio. Él sabía que nosotros sentiríamos confusión. Él sabía que nosotros también sentiríamos sueño, enojo. Él sabía que tendríamos que enfrentar dolor, necesidad, sed. Y lo más espectacular y lo más extraordinario de esto es que Él nos entiende. Y es necesario que comprendamos la humanidad de Cristo. Porque por esa humanidad de Cristo podemos acercarnos más confiadamente a Él. Sabiendo que Él nos entenderá porque Él sintió lo mismo que nosotros en algún momento. Como hombre, la Escritura dice, Él fue tentado en todo como hombre, pero sin pecado. Él tomó la naturaleza de siervo, Él se hizo como nosotros, no para poder servirnos. Él vino al mundo no para exigir nuestra lealtad, Él vino al mundo para mostrarnos su amor. Entonces, es bueno que siempre pensemos en la naturaleza divina de Cristo, porque gracias a eso pues somos salvos, ¿no? Pero también es bueno que nosotros pensemos en la naturaleza humana de Cristo y lo digo para que podamos acercarnos confiadamente, que podamos saber que Dios es con nosotros y que independientemente de lo que suframos, independientemente de lo que estemos pasando, Él también pasó por ahí y Él se compadece de nosotros. Amén. Entonces, a veces queremos ver a Cristo como Dios, como lo que es, ¿no? Porque es Dios, pero también es importante que lo dejemos ser tan humano como Él quiso. Porque es que Él lo quiso, a él nadie lo obligó, a él nadie le dijo, venga, conviértase en humano para que vaya a ayudar a este poco de gente, no. Él quiso. Y es bueno que nosotros como humanos lo dejemos ser tan humano como Él quiso. Recordemos que Él se despojó. Él quiso entrar a nuestro mundo pecaminoso y está bien que lo dejemos entrar en nuestro mundo sucio, nuestro mundo muerto por el pecado. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él es el único que nos puede sacar de allí. Él es el único que nos puede sacar allá de ese fango en el que a veces estemos. Él es el único que puede sacarnos de la crisis en donde estemos, de la situación. Él es el único porque Él se hizo como nosotros y Él sabe
lo que pensamos. Ahora imaginémonos nosotros estar clamando a un Dios que no conoce nuestras necesidades o que no conoce nuestras debilidades. Yo pienso que eso puede ser muy frustrante, ¿no? Yo creo que eso nos alejaría de Dios. Y hay un ejemplo de imagínese usted un hombre que toda la vida ha tenido que pasar por necesidad, que sale de su casa con un vasito de agua de panela y un pan a trabajar, y con eso pasa todo el día. Y que este hombre quisiera buscar consolación y quisiera buscar a alguien que lo anime. Yo me imagino que lo último que él pensaría es acercarse a una persona que tenga mucho dinero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Pues yo para qué voy a donde él si es que él no me entiende, porque él lo ha tenido todo. Él no sabe por lo que yo estoy sufriendo, él no sabe por lo que yo estoy pasando. Entonces eso crea una distancia, ¿no es cierto? Eso crea que nos alejemos de eso. Pero eso no pasa con Jesús, mis hermanos. Él ha estado ahí con nosotros. Él ha estado donde nosotros estamos. Él puede identificarse con nosotros. Él entiende por lo que estamos pasando. Él responde abundantemente y sin reproche a nuestras debilidades, a nuestras dificultades. Él no solamente siente simpatía con nosotros, porque es que simpatía es cuando se siente y se sufre con Él. Él tiene empatía, porque Él estuvo en nuestros zapatos. Él tiene la capacidad de proyectarse en nosotros y sentir lo que nosotros estamos sintiendo, porque Él ya lo vivió. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18, y aquí podemos ver un ejemplo y un significado bíblico de lo que significa empatía. Hebreos 2, capítulo 17, Hebreos 2, capítulo 2, versículos 17 al 18. Hebreos capítulo 2, 17, 28 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a los humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todo a lo que Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y mire lo que dice este verso 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que qué increíble verdad es esta de que Cristo sufrió, que Cristo se humilló por amor, que Él está en la capacidad de socorrernos en la tentación, de socorrernos en la necesidad. Él está en la capacidad de socorrernos en nuestros miedos, de socorrernos en la prueba. ¿Por qué? Porque Él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrernos a los que somos tentados. Él es nuestro fiel y misericordioso sumo sacerdote, que dio su vida para limpiarnos del pecado, para redimirnos, para salvarnos, para darnos una nueva vida. Ahora quiero que leamos Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, para que podamos entender más acerca de esta verdad. Y es: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según ¿qué? Nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Ahora recuerdan que ahorita mencioné que Él cambió su corona de gloria por la corona de espinas. Las espinas a través de la Escritura simbolizan no el pecado, sino la consecuencia del pecado, y eso lo podemos ver en Génesis 1, 17, 18, en donde Dios le está diciendo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella de todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por el pecado, por la desobediencia. ¿Cuál fue el producto de eso? Espinos y cardos. Entonces es importante aclarar que Jesús no sufrió a causa de su pecado, porque como ya sabemos, Él fue perfecto, ¿no? Él fue sin pecado. Él no sufrió las espinas del pecado en su corazón como nosotros las sufrimos. Él no tuvo pecado, Él fue perfecto. En cambio de eso, Él se hizo pecado por nosotros. ¿Y qué quiere decir con que se hizo pecado por nosotros? Con que Él tomó nuestro lugar. Y cuando Él bebió la copa de ira de Dios, recibió toda la carga por nuestros pecados. ¿Recuerdan esa lucha que Él tenía en Getsemaní cuando tuvo lágrimas de sangre y dice que sintió mucha ansiedad y porque sintió mucho miedo? No porque Él tuviera miedo, sino porque fue justo ahí cuando empezó la ira del Señor sobre Él y Él recibió
Todo lo que nosotros sentimos, Él lo empezó a experimentar. A partir de ahí, a partir de ese momento, la ira del Señor vino sobre Jesús. Ahora sabemos por qué lo hizo, por amor. Él lo hizo por amor. Nosotros no tuvimos méritos, no hicimos méritos, no ganamos nada. Todo fue por un regalo de Él. Todo fue por gracia, todo fue un regalo. Todo fue un don de Dios. Un don de Dios por amor. Quiero que sigamos en el versículo 16 para terminar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para concluir, quiero que toquemos y que recordemos 5 puntos que acabamos de hablar, y para que podamos meditarlos y que podamos llevarlos en nuestro corazón y que podamos saber la grandeza y la misericordia del Señor. Número 1, es importante reconocer la grandeza, reconocer la majestad de Dios por lo que es Él, de la manera como Él se ha revelado a nosotros. Esto nos va a hacer fuertes, a ser cristianos fuertes en Dios. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Cuando lo conocemos a Él, cuando conocemos su grandeza, cuando conocemos su infinitud, su majestad, su glorioso ser, vamos a ser más fuertes en Dios, porque no vamos a estar limitados ante ninguna circunstancia que tengamos en la vida. Vamos a ser fuertes en Dios. Lo segundo que quiero que nos llevemos para la casa y que reflexionemos es qué importante es saber que Él está con nosotros todo el tiempo, y que podamos vivir bajo esa realidad de Dios con nosotros hasta el final. Dios con nosotros hasta el final. Él prometió estar con nosotros hasta el final. No hay condición, no hay restricciones. Dios con nosotros. Lo tercero que quiero que nos llevemos para nuestra casa es qué importante es saber que el Verbo se hizo carne, que se humilló, que se despojó de su grandeza, que se despojó de su deidad, se hizo hombre, se limitó en un cuerpo de carne y hueso, que sintió nuestras necesidades, que se hizo semejante a nosotros en todo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, que Él conoce, que Él sabe nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras necesidades, que Él sufrió la muerte más humillante y dolorosa. ¿Todo por qué? Por amor, ese amor infinito, eterno e incalculable que Jesucristo tiene para nosotros. Ahora, lo cuarto que quiero que nos llevemos a casa es pensar en qué importante es saber que Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Saber que podemos presentarnos delante de Él confiadamente ante el trono de la gracia, confiados para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué increíble es que en el trono haya un ser que nos entiende, que sabe por lo que estamos pasando. Eso nos lleva a presentarnos delante de Él con mucha más confianza y con mucha más fe, de que Él sabe por lo que estamos pasando y que su voluntad, que es agradable y perfecta, está sobre nosotros. No hay nada, no hay situación que sea más grande a Dios. Entonces, cuando estemos en crisis, cuando estemos en dificultades, reconozcamos la grandeza de Dios y sepamos que Él es grande, que es majestuoso y que Cristo está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Lo quinto que quiero que meditemos es qué increíble es saber que ese Dios glorioso, majestuoso y eterno quiere una relación íntima con nosotros, ¿no? La vez pasada hablaba en parejas y decía, es increíble ver cómo el Dios de esta creación tan maravillosa digámoslo así, empecinado en que tengamos una relación con Él, en que tengamos una relación íntima. Él quiere estar en relación y Él nos creó para eso, para estar en relación con Él, en todo momento, para que le adoremos con nuestra vida. A Dios lo adoramos y damos gloria con nuestra vida. Cuando nuestra vida gira en torno a su voluntad, estamos dando gloria a Dios. También lo adoramos cuando nos reunimos a alabar a Dios. Es importante, mis hermanos, que sepamos la importancia que es que nos reunamos como iglesia para adorar al Cordero. Lo adoramos en nuestra individualidad, con nuestra vida, y lo adoramos también como iglesia.
exaltamos nuestra voz en acción de gracias, en adoración. Ahora, qué privilegio es saber que ese Espíritu tan poderoso y glorioso está en nuestro corazón. Y lo que hablaba una vez Luis en una prédica, hay una gota de eternidad en nuestro corazón, y esa gota es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere guiarnos, el Espíritu Santo quiere enseñarnos, el Espíritu Santo quiere formarnos a la imagen de Cristo. Así que la invitación es hoy a que podamos ser sensibles, y lo hemos estado hablando ya por mucho tiempo, vivir en el Espíritu, llenos del Espíritu, de esa majestad que tenemos en nuestro corazón, para que Él nos muestre cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, cómo debemos orar, cómo debemos alabar. El Espíritu Santo es quien nos revela todas esas cosas. ¿Y todo por qué? Por misericordia, por amor. No hay méritos, no hemos hecho nada para merecer algo de lo que recibimos. No hay otra opción, no tenemos nada más que hacer sino alabarlo y adorarlo. Levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, enseñar de adoración, de exaltación. Ese pasaje en la Escritura que dice que entramos por sus atrios. No estamos entrando a cualquier lugar, estamos entrando a la presencia del Señor. ¿Y entramos con qué? Con acción de gracias, con alabanza. Así que vamos a terminar en un tiempo de alabanza y de adoración, pero antes de que empecemos a alabar, voy a leer una parte de la Escritura para que podamos meditar en ella mientras adoramos, para que podamos exaltar aún más y para que podamos dar gracias a Dios por su grandeza. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, y la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Así que quiero invitarlo para que se ponga sobre sus pies. Vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre de Cristo, vamos a darle gracias por su grandeza, por su infinitud, por su majestad, porque Él es glorioso, porque Él es eterno, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él se humilló, porque Él se despojó, y todo por amor. Señor, te damos gracias. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que
doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así es, Jesús, te adoramos, Padre. Exaltamos, Señor, tu majestad, tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque te humillaste, Señor, porque tomaste nuestro lugar, Señor, porque te entregaste todo, Señor, sin condición, sin reserva, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, Señor, que no se aparta, Padre, ni un instante en nuestras vidas, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, lo único que queremos es adorarte, darte gracias, Señor, llenar, Padre, tu trono de alabanzas, de acción de gracias, Señor, y reconocer tu majestad, reconocer tu poderío, Señor, reconocer, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios majestuoso. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en nuestra vida. Permítenos, Señor, ser sensibles a tu voz y ser obedientes, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor, y pedimos que la gracia de Jesucristo, que el amor de Dios y que la comunión de tu Espíritu Santo sea con todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Dele un aplauso al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos esta tarde a las 5. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?